Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por ser tú parte de este canal y si aún no te has suscrito, bueno, te sugiero que lo hagas porque de esa manera estás ayudando a que este canal pueda crecer y la palabra de Dios a través de este canal se pueda divulgar, pueda llegar a muchas vidas y muchas vidas puedan ser edificadas en el conocimiento del Señor. También esto, que dejes un comentario ahí de edificación para la gloria del Señor y también puedas apretar la campanita que aparece ahí para que te llegue la notificación cuando se suba un nuevo estudio bíblico o alguna predicación o algún devocional. Y también si puedes, le dais un like, ahí un me gusta y de esa manera tú me estás ayudando para que yo pueda seguir subiendo temas de estudio bíblico, devocionales, predicaciones de la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar viendo un tema que hice en una institución teológica, un tema de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. En este caso, el tema tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. El tema que vamos a ver ahora se llama la llenura del Espíritu Santo. El concepto de que el Espíritu llena a las personas aparece 15 veces en el Nuevo Testamento, 4 de ellas antes del Pentecostés. Parece tener un doble énfasis y sus ramificaciones son muy significativas con relación a la vida y actividad del creyente. Primero vamos a ver la relación de la llenura del Espíritu con la espiritualidad. En número 1 vamos a ver una definición de la espiritualidad. En 1 Corintios 2:15 tenemos lo que más se aproxima a una definición de la espiritualidad y en realidad es solamente una descripción. Si el creyente espiritual juzga, examina o discierne todas las cosas, pero el mismo no es entendido por otro, entonces la espiritualidad significa una relación madura, pero aún en progreso con Dios. Y esto requiere por lo menos 3 cosas: la regeneración, que ya dijimos que es el cambio de raíz, los ministerios de Dios en la vida del creyente, y C, tiempo para crecer en madurez. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el papel del Espíritu en efectuar la espiritualidad. Si la madurez es un aspecto clave de la espiritualidad, entonces el Espíritu Santo tiene que asumir un papel importante para efectuarla. El poder discernir abarca el conocimiento de la voluntad y la perspectiva de Dios, y esto lo realiza el Espíritu por su ministerio de enseñanza. También incluirá orar conforme a la voluntad de Dios, lo cual se logra con la dirección del Espíritu. El creyente espiritual ciertamente estará empleando los dones espirituales que el Espíritu da acompañado del poder para ejercerlo, y aprenderá a guerrear victoriosamente contra la carne por el poder del Espíritu. En fin, la llenura del Espíritu es la clave para que haya espiritualidad en el creyente. Como número 3 vemos algunas ramificaciones del concepto. Si la espiritualidad está relacionada con la madurez, entonces puede haber grados de espiritualidad, puesto que hay niveles de madurez. Pablo aparentemente esperaba que los creyentes en Corinto hubieran alcanzado entre 5 o 6 años tal nivel de madurez que pudieran ser llamados espirituales. El Evangelio fue predicado por primera vez en Corinto en su segundo viaje misionero, es decir, alrededor del año 50 después de Cristo. Y su primera carta a la iglesia, en la cual él reprendió a los cristianos porque no le podía tratar como a persona espiritualmente madura, fue escrita cerca del 56 después de Cristo. Aparentemente una persona podía volver atrás en algún área de la espiritualidad sin perder todo lo que había ganado a través de los años. Algunos pecados afectarían más áreas de la vida y de la comunión que otros. Si la llenura del Espíritu se relaciona con el control del Espíritu en una vida,
entonces ciertamente un nuevo creyente puede ser controlado en las áreas que él conoce. Pero eso no significa que sea espiritual, puesto que no ha pasado suficiente tiempo para que él madure. Entonces, a medida que viene la madurez, salen a la luz más áreas en las que se necesita control. Según vayamos respondiendo positivamente y permitamos que el Espíritu amplíe su control, maduraremos más y más, y así sucesivamente. El hecho de haber sido cristiano por algún tiempo no garantiza la espiritualidad, puesto que la persona puede que no haya permitido al Espíritu controlar su vida durante algunos de esos años. Hay etapas de madurez. Aunque uno pueda haber alcanzado la madurez, siempre queda más madurez por alcanzar. La espiritualidad es una relación madura, pero aún en proceso de maduración con Dios. En segundo lugar, vemos la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu parece tener dos facetas. La primera puede ser descrita como un hecho soberano de Dios por el cual Él posee a alguien para una actividad especial. Esto lo expresa la frase griega «Pimplemi neautos agiu» y subraya el evento de estar lleno, más bien que el estado resultante de la llenura. Ocurre en Lucas 1.15 en Juan el Bautista, en Lucas 1.41 en Elizabeth, en Lucas 1.67 con Zacarías, en Hechos 2.4 con el grupo del día de Pentecostés, en Hechos 4.8 con Pedro, en Hechos 4.31 con los creyentes, en Hechos 9.17 y en Hechos 13.9 con Pablo. Observe que esta faceta de la llenura fue experimentada por algunas de las mismas personas más de una vez y sin que fuera interrumpida por pecado alguno, lo cual pudiera haber hecho necesario que la llenura se repitiera. La repetición se debió a una nueva necesidad de servicio especial, no a la intervención de pecado. Además, Dios hizo esto con un hecho soberano, sin imponer condiciones sobre aquello que habían de ser llenado. La segunda faceta de la llenura puede describirse como la influencia y control extensivo del Espíritu en la vida del creyente. Evidencia un estado de llenura permanente en vez de un evento específico. Produce cierto carácter de vida y parece ser un sinónimo cercano de la espiritualidad. Se indica por la frase griega plere o plero neumatos agiu. Se halla en Lucas 4.1 con Cristo, en Hechos capítulo 6 en el verso 3 y en el verso 5 con los primeros ayudantes de los apóstoles, en Hechos 7.55 con Esteban, en Hechos 11.24 con Bernabé, en Hechos 13.52 con los discípulos y en Efesios 5.18 con los creyentes. Esta faceta de la llenura del Espíritu es la más excelente referencia de carácter que uno pudiera tener. Parece ser algo que todo creyente puede experimentar, pero no algo que todo creyente experimenta realmente. Algunos requisitos específicos no se mencionan en estos contextos. Los requisitos normales para el crecimiento cristiano serían las condiciones para obtener esta clase de carácter. Si usted es o desea ser líder en la iglesia, lo más importante no es lo mucho que usted sepa de la Biblia. Lo más importante es que usted sea una persona llena del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles vieron la necesidad de elegir 7 hombres, o sea, diáconos, para que ayudaran a servir las mesas de los necesitados, buscaron hombres que fueran llenos del Espíritu Santo. Según nos relata Hechos capítulo 6, en los versos 2 y 3, dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Entre aquellos hombres dice la Biblia que se escogió Esteban. El hecho de que los apóstoles indicaran que los varones debían ser llenos del Espíritu Santo nos da a entender la importancia que es el vivir una vida llena del Espíritu Santo. Los apóstoles no estaban buscando a varones que fueran una vez llenos del Espíritu Santo, ni que acababan de ser recientemente llenos del Espíritu Santo. Tampoco buscaban varones que estuviesen planeando ser llenos del Espíritu Santo,
ellos querían varones que estuviesen viviendo una vida llena del Espíritu Santo. También nos da a entender que al parecer había algunos que, aunque pertenecían al grupo del creyente, no estaban viviendo llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces en Efesios 5:18, el apóstol Pablo hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga con vino, es decir, con alcohol, será controlada en todas las áreas de su vida. La persona pierde de sí misma y es el alcohol quien controla sus acciones. El producto de ser controlado por el alcohol es el descontrol y la contienda o disilusión. Como contraste, aquella persona que es controlado o embriagada o saturada del Espíritu Santo será una persona que dejará de ser ella y será entonces el Espíritu Santo quien controla su vida. A diferencia de los resultados que produce el alcohol, el creyente que es lleno del Espíritu será un creyente en victoria y de edificación a la hora de la iglesia. La palabra griega traducida ser llenos es pleró. Está en forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. Esta palabra da la idea de ser completamente controlado por el Espíritu Santo, es estar bajo su total dominio. Resumiendo en este punto, la llenura del Espíritu es a la vez la investidura del poder soberano de Dios para actividad especial y el Espíritu nos llena de su propio carácter. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver las características de la llenura del Espíritu Santo. Como número 1 tenemos carácter como el de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu controla una vida, su fruto se producirá en esa vida. Y por supuesto la descripción del fruto del Espíritu es una descripción de ser semejante a Cristo. Sin embargo, cada una de estas características tiene que considerarse en todos sus aspectos, no solamente una faceta que es compatible con nuestra idea de lo que es ser como Cristo. Muchos indudablemente conciben el ser como Cristo como un reflejo de sus propias personalidades. Un introvertido probablemente pensará de nuestro Señor como tímido y retraído, mientras que un extrovertido lo verá como un líder agresivo. Cuando se definen completamente las 9 palabras que componen el fruto del Espíritu, tenemos un cuadro completo de lo que verdaderamente es ser como Cristo. Por ejemplo, el amor se compone no solo de ternura, sino también algunas veces de severidad. Cuando Cristo trataba con los niños, manifestaba ternura. Cuando echó del templo a los cambistas, Él mostró severidad. Pero ambos hechos fueron demostraciones de su amor, porque Él es Dios y Dios es amor. El gozo no solo se manifiesta en la felicidad, sino también en la tristeza. La paz incluye la tranquilidad, pero puede implicar también problemas en las relaciones humanas. La longanimidad significa ecuanimidad y paciencia, pero no excluye cierta reprensión, como el Señor hizo con Felipe. La gentileza y la bondad significan pensamientos y acciones benefactoras, lo cual pudiera incluir echar cerdo al mar de Galilea como un acto de bondad hacia las personas que estaban involucradas en ese negocio ilegal. La fidelidad ciertamente implica servir con regularidad y formalidad, pero puede que incluya una acción irregular. La mansedumbre es ser amable, pero no excluye la masculinidad. El dominio propio afecta todas las áreas de la vida. Como número 2 vamos a ver la implicación evangelística. Cuando la llenura del Espíritu se menciona en el libro de los Hechos, se reportan conversiones. La llenura del Espíritu en el día de Pentecostés resultó la conversión de 3.000 personas. La llenura de los discípulos en Hechos 4:31 resultó que multitudes de hombres y mujeres se convirtieron al Señor. Uno de los requisitos para escoger a los primeros ayudantes fue que fuesen llenos del Espíritu, y esto siguió la conversión de varios sacerdotes.
Pablo fue lleno del Espíritu después de su conversión, y el fruto de su vida se conoce bien. Cuando Bernabé, que estaba lleno del Espíritu, fue a Antioquía, muchos se convirtieron. Ciertamente aquellos que oraron y que dieron, participaron tanto como los que dieron testimonio directamente, lo que resultó en esas conversiones. Y en tercer lugar, para soportar la tentación. El ejemplo lo tenemos de esto en Jesús mismo. Dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y después de esto fue tentado. Y vemos que Jesús venció la tentación. Como creyentes estamos llamados a vencer la tentación. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Todos queremos la corona de vida, pero esta viene después que hayamos vencido la tentación. Para poder vencer la tentación tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual. La mayoría de los creyentes hemos oído mensajes que tienen que ver con la tentación de Cristo y pensamos que fue algo especial el que Cristo pudiera vencer la tentación y no caer en ella, pero pensamos que Cristo venció porque era Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que Él fue tentado como hombre, de la misma manera en que usted y yo somos tentados, tal como habla Hebreos 4:15. Jesús pudo vencer la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nadie puede hacer frente al diablo con su propia fuerza. Aún el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin la fortaleza de Cristo no podemos hacer nada. Y también en número 4 vamos a ver para discernir espíritu y doctrina. La llenura del Espíritu Santo es necesaria para poder discernir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. En el tiempo en que vivimos, donde existe tanta confusión, es fácil dejarse engañar por falsas doctrinas o enseñanzas. Si escudriñamos la Biblia y crecemos en conocimiento y somos llenos del Espíritu Santo, podremos darnos cuenta rápidamente de lo que es correcto y de lo que es falso. Los falsos profetas y maestros normalmente tuercen la Biblia para poder probar su doctrina errada. Es necesario tener la llenura del Espíritu Santo para poder discernir y exponer tal enseñanza. Satanás hizo precisamente eso cuando quiso engañar a Jesús. Le presentó textos torcidos para que Jesús fuera engañado. Los falsos maestros presentan las mentiras tan bien envueltas y tan bien preparadas que son fácilmente creíbles. Aún personas con conocimiento y estudios caen en ellas. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no caerá en esas trampas del diablo. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, que también sus ministros se disfrazan de ángel de luz. Un falso maestro se puede presentar como muy espiritual y hasta hacer creer a otros que es enviado de Dios y que está lleno del Espíritu Santo. Normalmente los falsos profetas y maestros suelen pretender tener conocimiento especial de parte de Dios. También suelen hacer creer a otros que ellos sí son espirituales y que se comunican con Dios más que nadie. Tienen muchas palabras y carisma, y solamente una persona llena del Espíritu Santo podrá darse cuenta de quién verdaderamente es esta persona. Otros pretenden hacer creer que reciben mensajes y revelaciones de parte de Dios y hasta que luchan con el diablo y ven los demonios. Cosas que se parecen a las verdaderas, pero que son mentiras. En quinto lugar vemos la sabiduría para rechazar el legalismo. Es importante poder rechazar el legalismo que se levantan en nuestras congregaciones y en el pueblo cristiano. Nunca faltan aquellos que se oponen a la sana doctrina de la gracia y se empeñan en subyugar a los creyentes a todo tipo de legalismo y tradiciones de hombres. En el libro de los Hechos se relata un suceso que tomó los comienzos de la iglesia cristiana. Algunos de los judíos convertidos al cristianismo querían hacer que los gentiles cristianos se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. En Hechos capítulo 15 vemos que se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el problema de los judaizantes que querían seguir imponiendo carga a los nuevos creyentes en Cristo, que eran de descendencia gentil. Y el Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley de Moisés. En sexto lugar vemos también para desempeñar el papel de líder. Para ser líder en la congregación, el requisito más importante
es ser lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo podrá ser un buen líder del rebaño. El líder lleno del Espíritu Santo en su vida diaria tendrá la visión necesaria para poder guiar sus ovejas. Un líder lleno del Espíritu Santo tendrá el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, irreprensible, fiel a su esposa, sobrio, prudente, no dado al vino, apacible, no codicioso de ganancia deshonesta, no avaro, buen gobernador de su casa, y tendrá un buen testimonio para con todos. En séptimo lugar, también para tener fuerza en la adversidad. Si bien podemos tomar el ejemplo de Esteban, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo cuando fue escogido como diácono. Esteban continuó siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, verso 8, vemos que Dios hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por mano de Esteban. Esteban fue perseguido y se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Mientras era muerto a pedradas, Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Voy a leer en Hechos capítulo 7, verso 55. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, mientras moría, perdonaba a aquellos que le mataban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer frente a la muerte cruel que él sufrió. Entonces habrá momentos en la vida cuando situaciones difíciles se levanten contra el creyente: persecución, pruebas, dificultades, tentaciones, controversias, etc. Y se necesitará de ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer todas esas cosas. Dios, tal como llenó a Esteban, nos puede llenar a cada uno de nosotros cuando la dificultad y la adversidad lleguen a nuestra puerta, a nuestra vida. Y qué bueno que podamos depender del Espíritu Santo en nuestros momentos difíciles o complicados. Jesús mismo nos prometió que nos daría un consolador, el cual estaría con nosotros en todo tiempo. Y en octavo lugar, la alabanza, la adoración, acciones de gracia y sumisión, tal como habla Efesios capítulo 5, del verso 19 al verso 21. Ahí Pablo enumera estas 4 evidencias de la llenura del Espíritu después de escribir el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo en el verso 18. La alabanza se expresa externamente por hablar entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantar y alabar en el corazón evidencia una actitud interna de adoración. El dar gracias debe considerarse en la forma más inclusiva posible, y fue escrito por un hombre que en esa ocasión estaba de arresto domiciliario en Roma en espera de ser juzgado. Sumisión en las relaciones de la vida, esposo-esposa, padre-hijo, amo-esclavo, es también característica de la vida llena del Espíritu. Note que todas estas son cosas muy comunes que afectan la rutina en la vida, no acontecimientos extraordinarios de la fuerza espiritual. En noveno lugar, la llenura para ser una ocasión especial. Una persona que llena el Espíritu puede aún así volver a ser llena del Espíritu. Es algo que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana, pero es así. Es lo que muchos llamamos una unción especial de parte de Dios. Esta unción o llenura especial de parte de Dios puede venir para preparar al creyente para realizar una tarea específica o para atravesar una situación difícil. Es una forma de preparación especial que Dios le da por medio del poder del Espíritu Santo. Hay en la Biblia distintos ejemplos de personas que habían sido llenas del Espíritu Santo, vivían llenos del Espíritu Santo y aún así fueron llenas del Espíritu Santo una vez más o más de una vez. Esta llenura del Espíritu Santo puede venir sobre alguna persona para darle denuedo o unción para predicar o exponer la palabra del Señor. El apóstol Pedro había sido lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y había predicado, y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas aquel día. Ahora Pedro era lleno una vez más del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 8, el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo para hablar a los gobernantes y ancianos de Jerusalén cuando comenzaba la persecución de los cristianos. Dice el texto bíblico que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo,
ancianos de Israel. Y esto causó que Pedro y Juan terminaran siendo tomados bajo custodia por los principales judíos, quienes les amenazaron para que no continuaran predicando acerca de Jesús. Cuando fueron puestos en libertad, vinieron y a los suyos, los demás apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y después de haber oído lo que Pedro y Juan le habían dicho, todos los presentes se propusieron orar y una vez más fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, verso 31, nos dice que Pedro, junto con los demás que estaban orando, una vez más fue lleno del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Voy a leer en Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si dice todo, esto significa que también Pedro y Juan fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Ahora, en cuarto lugar, vamos a hacer la pregunta: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Siempre que vemos en la Biblia aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu, nos encontramos que esta llenura era producto de algo en específico. Todo creyente debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo, pero para poder recibir esta llenura necesitamos tener ese algo en orden. Y esto es para todo. Los nuevos creyentes para poder vivir una vida en la plenitud que Cristo quiere, y los más viejos para poder renovar la fuerza. En Efesios 4:18 la Biblia nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender en nuestra vida espiritual es que no importa si usted es un nuevo creyente, si lleva tiempo en la iglesia, si es maestro, si es pastor, si es evangelista. No importa si es joven, si es niño o si es anciano. No hay requisito a llenar. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos que en el día de Pentecostés estaban todos en comunión con Dios, es decir, estaban orando, comunión con los hermanos, estaban unánimes, unidad del cuerpo de Cristo, estaban juntos. Entonces, aquí claramente vemos tres principios importantes para poder ser llenos del Espíritu Santo. Primero, la comunión con Dios a través de la oración. Segundo, la comunión con los demás hermanos. Y tercero, la unidad del cuerpo de Cristo. Estos principios son también establecidos por Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versos 18 al 21, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo nos da una orden: ser lleno del Espíritu. Y luego nos presenta una lista de requisitos necesarios para poder ser lleno del Espíritu. Si nos detenemos a escudriñar esta porción tan importante de la Escritura, encontraremos que tiene mucho en común con el libro de los Hechos. Veamos: comunión con Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comunión con los hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y unidad del cuerpo de Cristo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo nos dice que para poder ser lleno del Espíritu Santo debemos de estar en comunión con Dios. Y esto se obtiene por medio de los cánticos y alabando a Dios en el corazón, dándole gracias siempre y por todo, es decir, teniendo un corazón agradecido. También dice que debemos estar en comunión con los hermanos. Esto por medio del compartimiento de la Biblia, los salmos, los himnos y los cánticos. Cuando todos están pensando en una misma cosa, existe la comunión, pues todos están en el mismo canal. Y por último, nos dice que debemos estar sometidos los unos a los otros. Esto es humildad. Solamente aquellos que son humildes se someten. Y esto también es amor. Nadie se puede someter si no tiene amor. Y esto es obediencia. Debemos someternos tal como la Biblia lo dice. Esto es unidad. La unidad del cuerpo de Cristo es imprescindible para poder ser lleno del Espíritu. Como conclusión,
Vemos que Dios desea llenarte del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno porque Dios así lo establece en su palabra. Dios no solo quiere que usted sea lleno, sino que le ordena que sea lleno. Llénese del Espíritu Santo. Comienza ahora mismo para ser lleno. El primer paso para ser lleno es que tenemos que reconocer que no importa su nivel de espiritualidad, Dios desea llenarle aún más. En segundo lugar, sea obediente y desee ser lleno y busque a Dios de corazón. En tercer lugar, ordene su vida para que esté en línea con la palabra de Dios y su voluntad. Este paso es muy importante. Una vida en desobediencia no puede recibir el favor de Dios. En cuarto lugar, dé gracias a Dios por su llenura y comenzará a ver los cambios en su vida. Y en quinto lugar, siga buscando ser lleno del Espíritu. Cuando hablo de ser lleno, hablo de lo que leo en la vida de aquellos primeros cristianos que comenzaron este ministerio tan bello de predicar la palabra de Dios al mundo. Hablo acerca de ser un canal de bendición, de unificación, de edificación en el amor ágape para otro en el cuerpo de Cristo. Hablo acerca del poder de la predicación que convierte al pecador y sana al enfermo. Hablo del poder que restaura al caído, perdona al que ofende, expone la falsa doctrina y rechaza el error y el legalismo. Hablo acerca del poder que nos santifica dejando el pecado y buscando la verdad en Cristo. Hablo de vidas cambiadas que producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hablo de una iglesia que obedece a la palabra sin cuestionar lo que ésta dice y que crece por encima de las diferencias y se mueve hacia adelante para expandir el Evangelio y dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Hablo de un pueblo que está dispuesto a dar su vida por Cristo si fuera necesario. Eso es llenura, eso es el poder del Espíritu Santo. Tal como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, este ha sido el tema que hemos podido compartir en el día de hoy. Esperamos que sea de mucha edificación para sus vidas, para la gloria al Señor. Y te sugiero nuevamente que te puedas suscribir, que apretes ahí la campanita, le des un like y dejes sus comentarios para la gloria del Señor. Y le comentes a tus amistades, a tus familiares, a tus amigos de que está este canal donde se suben estudios bíblicos, predicaciones, devocionales para la gloria del Señor. Bueno, y si el Señor lo permite, en otra oportunidad nuevamente estaremos compartiendo un nuevo tema de estudio. Que el Señor les bendiga. Amén.